Bien. Esta es la versión 3 de esta diapositiva que hemos preparado. Digo la versión 3 porque es la tercera vez que damos este programa en virtualidad. Algunos de ustedes participaron en el segundo programa, hoy estamos en el tercer programa. Entonces ha tenido algunos cambios, algunos ajustes con el tiempo. Se van dando algunas precisiones en lo teórico y otras simplemente en la forma para tratar de hacer que sea un poco más agradable la visual que tienen ustedes en sus pantallas. Entonces vamos a hablar de hermenéutica y hoy ustedes tuvieron la oportunidad, bueno, realmente no tuvieron, sí tuvieron la oportunidad, pero no lo hicieron, que fue leer el documento de Spinoza. Acá en este grupo, en este momento hay varios profesores del programa que están haciendo parte del grupo en este instante, que están acá en la clase. Y cuando ellos tengan clase, también les pediré que me autoricen a estar en sus sesiones, porque también me gusta escucharlos. Pero hasta el momento en que revisé, hasta hace un rato que revisé los envíos de la tarea que teníamos pendiente, que era leer el artículo acerca de la hermenéutica de Spinoza. Solamente 7 personas lo habían enviado. El grupo tiene algo así como 85 en este instante. De los 80 y tantos hay 33 participantes en este momento en línea. Y de todos los 85 apenas 7, no sé si en este instante tenemos una variación, pero habían 7 personas apenas que habían hecho la tarea. Entonces comenzamos mal. Y comenzamos mal porque la mayoría de los 7 que enviaron la tarea fueron profesores, que no tendrían por qué haberla hecho, porque son profesores del programa, y ellos lo hacen simplemente porque desean participar, porque desean mejorar sus conocimientos, desean actualizarse, y están haciendo algo que no les corresponde, que era enviar una tarea porque tienen la categoría de docentes, sin embargo lo están haciendo. Y de los 80 y X estudiantes que tenemos, únicamente 3 no profesores enviaron la tarea. O sea que todos los estudiantes, solamente 3 enviaron la tarea, y los demás no. Y por eso les insisto, comenzamos mal. Y comenzamos mal porque el nivel de exigencia del curso es progresivo. Comenzamos con algo suavecito, como esta lectura de Spinoza, y posteriormente vamos complejizando el proceso, y además vienen evaluaciones, vienen tareas, vienen ensayos, vienen actividades en diferentes redes, y si no se dan el tiempo necesario y si no van a tener la responsabilidad necesaria, yo no creo que lleguen a la tercera semana, porque el programa, insisto, a medida que vamos avanzando se vuelve más exigente y el nivel de deserción también termina siendo importante, porque uno se pregunta por qué para otras cosas sí tenemos mucho tiempo y tenemos mucha responsabilidad, pero si nos metemos en algo que tiene que ver con Dios, somos tan flexibles con nosotros mismos y nos damos el lujo de no cumplir, como si las cosas de Dios fueran de segunda o de tercera categoría. Y es algo que nos ocurre a los cristianos con mucha frecuencia. En sus congregaciones siempre encontramos gente para quienes las cosas de la iglesia son poco relevantes, poco importantes, que les excusan de diferentes formas para no cumplir con sus obligaciones como cristianos, porque hay quienes separan la vida secular de la vida cristiana, y eso es algo que todavía no hemos podido comprender claramente. ¿Cómo es posible que durante ciertos días o ciertos eventos seamos cristianos y el resto de la semana ya no lo seamos? O sea, si somos cristianos y somos embajadores de la iglesia, lo somos en todas partes. Un embajador no deja de serlo porque esté en un restaurante, porque esté en un cine, o esté en un parque, o esté en el trabajo. Un embajador es un embajador en todos los momentos. Y ustedes son embajadores de la Iglesia de Cristo, y por tanto
en todos los momentos, en todos los escenarios, en todos los eventos, siguen siendo representantes de Cristo. Entonces uno no entiende por qué a veces se producen esas diferencias, como que somos cristianos los fines de semana o los domingos específicamente y el resto de la semana no lo somos. En el trabajo no lo somos o con los compañeros de estudio no lo somos y preocupa un poquito eso. Y preocupa un poco también el tema de la responsabilidad con las cosas de la iglesia. Si usted decidió hacer parte de este grupo, hacer parte de este proceso, pues yo los invito a que de verdad generen los tiempos necesarios. Sé que el texto de pronto para algunos puede haber sido un poquito complicado, no sé cuántos se habrán tomado el trabajo de descargarlo y leerlo, pero eh, podemos tener todas las excusas que quieran, que había poco tiempo, que el texto era largo y todo lo que quieran. O sea, ya conocemos todas las excusas posibles. Yo creo que eh, hay que repensar un poquito el modelo, insisto, de lo que hacemos con respecto a las cosas de la iglesia, con respecto a las cosas de Dios. Pero vamos a hablar de hermenéutica. Y a propósito de lo que le estoy diciendo, siempre me gusta comenzar este módulo de hermenéutica con esta frase, que me tomo el trabajo de leerla. Acá comenzando, porque quiero que la tengan presente en su memoria, en su mente durante el resto del camino. Hablando precisamente del artículo que acabamos de citar, que es el artículo de la hermenéutica según Spinoza, que por cierto es uno de los autores de hermenéutica, o sea, no es el menos complejo, pero tampoco es el más complejo. Término medio, entender Spinoza no es tan complejo, no es tan complicado. Quienes se quejan de que estos artículos son demasiado difíciles o demasiado profundos para ellos, solo traicionan el estado de sus almas y revelan cuán poco valoran realmente la verdad. De lo contrario, le pedirían a Dios que les permita concentrarse y releer estas páginas perseverantemente hasta que se apropien de su contenido. Porque estamos hablando de hermenéutica, y hermenéutica consiste justamente en eso, en apropiarnos del contenido de un texto. Y dice el autor de la frase, la gente está dispuesta a trabajar y estudiar mucho para dominar una de las artes o las ciencias, pero en lo que concierne a las cosas espirituales y eternas, por lo general no es así. Y cuando tengan ustedes la oportunidad de estar a solas en su espacio de reflexión, siempre nos preguntaremos qué tan eficientes somos dentro de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de la congregación. Cuando hablemos de la iglesia, acá en este medio, en este espacio, estamos hablando, por ejemplo, de quienes estamos acá reunidos en este instante. Somos iglesia. Pero también las congregaciones en cualquier parte del mundo y donde hay reunidos 2 o 3. Y allí está la iglesia. ¿Qué tan eficientes somos para prestar el servicio a la iglesia? Y de hecho yo pienso que si ustedes están acá es porque tienen un nivel que a pesar de lo que dije hace un momento es superior al que tienen el resto de las personas que pudieron haber sido invitadas, pero que desde el comienzo se sintieron desanimados y sintieron que no era relevante, que no es relevante capacitarse, estudiar. Hay una cantidad de frases absurdas, entre ellas el de que la letra mata, y es un pasaje muy mal interpretado, que algunos utilizan hoy en día para disculparse y dar a entender que estudiar mucho hace daño, y eso no es lo que quiso decir la escritura en ese pasaje, porque también es sacado de contexto. Ustedes aprenderán a interpretar también en la medida en que vayamos avanzando con el módulo de hermenéutica. Entonces, las preguntas del texto básicamente eran estas. Había que leer el texto Historia y Filosofía de la Hermenéutica Bíblica de Spinoza y resolver unas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la interpretación histórico-filológica y la interpretación filosófica? Ahora, yo una pregunta acá
para que me respondan no los profesores que están acá presentes, sino los estudiantes que están acá presentes. ¿Qué tipo de herramienta hermenéutica o de principio hermenéutico utiliza el autor? Bueno, en el autor no, en este caso Spinoza. Spinoza, ¿en qué basa su hermenéutica? ¿Cuál es el principio de la hermenéutica según Spinoza? Utiliza la historia, utiliza la filosofía, utiliza la filología, utiliza la gramática. ¿Quién puede decirme cuál es el modelo hermenéutico, el principio hermenéutico que utiliza Spinoza? No los profesores, algunos de los estudiantes, por favor. El histórico, ¿Quién quiera? profesor. Carolina, ¿dijiste? El histórico principalmente. ¿Quién tiene otra opinión diferente o la misma opinión? Yo, profe, Juan Carlos, Juan Carlos. nos dice que es una labor arqueográfica de corte científico. ¿Alguien más tiene otra opinión? Profe, la filosófica, la filosofía. ¿Por qué, ya, ladies? Pues ¿O no. quieres agregar algo más? No sé. No, solo en lo que puedo entender es la filosófica, pero la filosofía, pero cómo explicarlo no, en este momento no sé. Ok, listo. Bueno, lo que aporta Yarley dice es correcto. El enfoque de la hermenéutica de Spinoza es filosófico. De hecho, la hermenéutica es parte de la filosofía. Y para la interpretación hermenéutica de Spinoza, él parte de la filosofía como herramienta, digamos, como el gran escenario en el del que se alimenta la hermenéutica. Pero lo que pasa es que hay que hacer una diferencia entre qué aspira a obtener Spinoza de la filosofía, cómo entiende la filosofía, qué no acepta de la filosofía para la interpretación hermenéutica. Vamos con la segunda pregunta. ¿A qué se refería Spinoza según el artículo cuando usaba la expresión sola escritura? ¿Cuál es la conclusión? Es que a veces hay algunas corrientes religiosas, cuando escuchan esta expresión sola escritura, se asustan, porque enseguida la relacionan con un protestantismo a ultranza radical, un protestantismo que no es capaz de pensar, de investigar, sino que es un protestantismo que se cierra en sí mismo y que no acepta ningún otro concepto. Entonces, este elemento, esta expresión sobre la escritura, asusta a muchos. Sin embargo, Baruch de Spinoza hace un estudio interesante acerca de qué considera él que es la sola escritura y por qué considera que es importante el basarse en la escritura para la interpretación de la escritura. ¿Quién pudiese interpretar? ¿Quién pudiese interpretar las expresiones o las palabras que salen de la boca de Dios? Es decir, Dios necesita que Spinoza lo interprete, o más bien, Dios necesita ajustarse a la interpretación de Spinoza, o Dios necesita ajustarse a la interpretación de Gadamer, por ejemplo. ¿Necesita Dios que Gadamer lo valide?
o cualquiera de los grandes de la hermenéutica, de la filosofía, de la teología. O sea, Dios no necesita que nadie lo valide. El problema es que la religión hizo el efecto contrario. La religión pretende que sea el hombre el que explique y le dé sustento a Dios, y no que la palabra de Dios se interprete a sí mismo. Casi que como que necesitamos que una corriente filosófica valide un texto de la Biblia, porque si no, no es válido. Casi que necesitamos que sea una persona o una corriente específica o una religión o una denominación quien valide un texto de la Biblia. No puede ser así, porque es que la palabra de un hombre, de ninguno y de ningún grupo y de ninguna religión y de ningún movimiento, es más que la palabra de Dios. Porque si fuera más que la palabra de Dios, la opinión de cualquiera o el concepto de cualquiera fuera más importante, estuviese por encima de la palabra de Dios, pues Dios no sería Dios, porque ya tenemos a alguien por encima de él. Entonces nosotros no podemos pretender que una religión está por encima de Dios, o una persona está por encima de Dios, o una persona es capaz de convalidar y de legitimar la palabra de Dios. Porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Tendría a alguien por encima de él. Se convierte en un exabrupto, no solamente desde el punto de vista de la religión y de la creencia, sino que simplemente es el exabrupto de la existencia misma. Dios deja de ser Dios porque hay alguien que lo valida. Si nosotros entendemos eso, también comprendemos entonces por qué la interpretación hermenéutica, en este caso la de Spinoza, que tiene un fundamento filosófico, termina siendo solamente un intento de acercamiento a comprender la escritura y a dotarnos de las herramientas necesarias para poder comprender qué fue lo que quiso decir Dios en un pasaje específico, sin que haya interferencia de lo que nosotros entendemos como fundamentos doctrinales que están tan arraigados dentro de nuestra mente, que están tan arraigados dentro de nuestra historia, dentro de nuestra cultura, que los consideramos como absolutamente válidos y que no se pueden cuestionar. Porque acá hay cosas en sus congregaciones que no se pueden cuestionar, que se consideran que son unas columnas inamovibles, que existen allí y nadie tiene derecho ni siquiera a pensar en ellas, ni a evaluarlas, insisto, ni a cuestionarlas, porque entonces ya estamos cayendo en pecado y nos vamos a la condenación eterna en el fuego del infierno, porque nos atrevemos a pensar. Porque pensar resulta que hoy en día se ha convertido en algo subversivo. Y ser cristiano hoy en el mundo es peligrosísimo. Ser cristiano es lo más subversivo que existe en este momento en el mundo. Porque el pensamiento cristiano va en contra de los movimientos existentes en todas partes del planeta, de las nuevas doctrinas sociales, políticas, religiosas. El cristianismo va en contra de casi todas ellas. El verdadero cristiano que comprende que la palabra de Dios no puede estar por debajo de una doctrina, ni por debajo de un movimiento religioso, político, económico, social. Porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Entonces caemos en el esquema de es que lo que realmente Dios quiso decir fue, tratando de crear nuevas estructuras doctrinales que justifiquen lo que el planeta hace en cuanto a su forma de vivir. Y uno o es cristiano porque cumple los mandamientos de la Escritura, o no lo es.
Y no lo es en el sentido de que no podemos llamarnos cristianos si estamos doblando cualquier elemento de los principios bíblicos. Es que los principios bíblicos son inalterables, porque entonces dejarían de ser palabra de Dios, insisto. Entonces, Dios parece una veleta, un día dice una cosa, al día siguiente dice otra cosa, entonces realmente no valdría la pena hacer un acercamiento a la palabra de alguien que un día dice una cosa y mañana dice otra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen relación con alguna persona en su empresa, en donde trabajan, con algún compañero, en la casa. Un día les enseñan algo, un día establecen una norma y al día siguiente la norma cambia. O al día siguiente traicionaron los pactos que se hicieron en la casa o los pactos que se hicieron en el trabajo y pretenden que todo siga como si nada. Pues eso no va a ocurrir así, porque se pierde confianza. Y exactamente lo mismo ocurre con los principios bíblicos. Los principios bíblicos son alterables, son inmodificables. Cuando nosotros entendemos que los principios bíblicos son inmodificables, podemos hacer una buena hermenéutica, porque llegaremos todos a la misma conclusión, al mismo fin, a la misma enseñanza. Los principios bíblicos no van a cambiar, se van a mantener en el tiempo, son eternos. La palabra de Dios no cambia, es eterna, permanece y permanece inalterable. Es que Dios no está sometido al tiempo, pero tampoco está sometido al espacio ni a las condiciones físicas que nos controlan a nosotros. Y ahí tenemos un gran problema y es cuando intentamos meter a Dios dentro de nuestra esfera de las limitaciones físicas. Entonces creemos que Dios cambia, que Dios hace mutaciones en sus enseñanzas, en sus principios. Creemos que Dios es capaz de, o más bien está sometido al tiempo, sometido al espacio, sometido a las leyes de la física, a las leyes de la química y a las leyes humanas. Y Dios no está sometido a nada de eso, Dios está por fuera de todo eso. Porque vuelve a insistir, entonces simplemente no sería Dios. Luego nos preguntábamos acerca de la opinión personal que tienen sobre el texto. Eran 4 preguntas muy sencillas y enviarlos al lugar de donde, en la plataforma en donde estaba el requerimiento. Vuelvo a insistir, hasta el momento, hasta hace un rato, revisando, solamente 7 personas habían enviado la tarea y de las cuales varios eran profesores. Unos 6 eran profesores. Entonces, nada, revísense, evalúense, comenzamos mal, así no funciona. No les va a rendir el programa. Aquí no estamos en el programa de escuelita dominical, en donde no, eso no funciona así, no es el nivel que tenemos. Entonces vamos aterrizando también en ese sentido. Con todo respeto se los digo, tenemos que aterrizar en donde estamos ahora en este molde. Estamos viendo hermenéutica. Y tienen en el fondo de pantalla la representación de Hermes. Los griegos y los romanos inventaron a su dios de las comunicaciones, al que lleva los mensajes, al que es capaz de atravesar los mundos, atravesar las esferas de la humana hasta la esfera de los dioses y de regreso y llevar mensajes. Y a este personaje lo llamaron Hermes en Grecia. Los romanos le llamaron Mercurio, es el mismo personaje, es el mismo dios, el dios de los mensajes. Así lo interpretaron ellos. Nosotros entendemos, por supuesto, y de allí también deriva un poco la extensión del concepto, ¿no? Lo que ha llegado hasta nuestros días. Pero pues nosotros no tenemos nada que ver con nuestra hermenéutica, no tendrá nada que ver ni con esos principios griegos o romanos, sino que tenemos que ir mucho más allá en profundidad y entender que la hermenéutica hace parte de la filosofía y que la hermenéutica tiene un método. La hermenéutica no queda al libre albedrío del investigador. La hermenéutica tiene un método. Es un método que nos permite comprender los textos
interpretar los textos, interpretar la simbología que se utilizan en los textos, interpretar las diferentes formas de comunicación que existen en un texto. La Biblia tiene, por ejemplo, historia, pero también tiene profecía, también tiene poesía. Entonces, si yo estoy leyendo un pasaje histórico, debo comprenderlo como eso, como un pasaje histórico. Y si estoy leyendo poesía, pues es probable que dentro de la poesía exista algún dato histórico, pero no puedo leerlo como si fuese un pasaje histórico, es poesía. Y si estoy leyendo profecía, pues también tiene sus propias reglas de interpretación. Entonces, hermenéutica significa eso, traducir, pero traducir desde el punto de no que lo vamos a llevar de un lenguaje a otro, de un idioma a otro, no. Traducir en el sentido de que vamos a interpretar el texto, lo que el autor quiso realmente decir con el texto. Y acá, insisto nuevamente, necesitamos que ustedes logren quebrar las barreras que han sido creadas durante el tiempo por la religión. Porque arrastramos hasta nuestros días cosas que se han practicado desde la Edad Media y que las hemos establecido como rituales inamovibles dentro de nuestras congregaciones y que se consideran que se hacen así porque siempre se han hecho así y porque en la iglesia antes se hacía de esa manera y el pastor antes lo hacía así, entonces nosotros lo seguimos haciendo de la misma forma a pesar de que son conceptos rituales religiosos, columnas religiosas, que insisto, se consideran inamovibles dentro de las congregaciones. Y algunas personas consideran que es hasta un pecado que se piense en cuestionar o en dejar de hacer algo que históricamente siempre se ha hecho. Porque todos lo han hecho de esa manera. Pero, repito, muchas de las cosas que se hacen dentro de nuestras congregaciones cristianas hoy en día provienen de rituales medievales que todavía persisten hasta hoy, que los hemos venido modernizando con el uso de la tecnología, pero que finalmente vienen siendo lo mismo, que son esas columnas que se convierten en cadenas religiosas que son incuestionables. Por eso es que necesitamos comprender que la hermenéutica es una forma de traducción. Traducción desde el mensaje que sale de la boca del autor y que llega hasta nuestros días. Y es una traducción, insisto, no desde el punto de vista de llevar de un idioma a otro, sino de comprender el lenguaje en el sentido que el autor quiso expresar el mensaje. Utilizamos el lenguaje para expresar un mensaje y ese mensaje cómo llega hasta nosotros. Las palabras cambian. Algunos dicen, es que la Biblia no puede modificarse ni alterarle ni una coma, ni alterarle absolutamente nada, pero si nosotros hiciéramos eso, las Biblias que tendríamos, por ejemplo, desde Gutenberg, que imprimió la primera versión de la Biblia completa, el primer libro que pasó por la imprenta fue la Biblia. Pues si no se le puede alterar ni modificar nada, ¿cómo la entenderíamos? Porque es que eso está mal entendido. Lo que quiere decir es que no modifiquemos el mensaje que el autor está dando, pero nomás en castellano. Si ustedes se devuelven 20 años en nuestro castellano, hay palabras que no se van a entender, que no son fáciles de comprender, que ya han entrado en desuso. Hay palabras en el castellano que ya no se utilizan hoy en día y que al utilizarlas se escuchan mal o son incomprensibles. Y es necesario que el mensaje
sin que pierda su interpretación original, se traiga hasta nuestro castellano de hoy en día. Si es que nosotros tenemos una cantidad de palabras que antes no se utilizaban. Y sobre todo en el área de la tecnología. Facebook, Zoom, Twitter, Internet, pues cuantas cosas quieran, hay una cantidad de palabras que están en nuestro lenguaje actualmente y que antes no existían, y palabras de uso común en aquella época, hace años, décadas y más si las llevamos a siglos atrás, que hoy ya no se utilizan ni se entienden o que han cambiado completamente de significado. Y entonces a ustedes de pronto les sorprenderá que en la Edad Media se hablaba de aviones. Es un ejemplo que me gusta utilizar mucho porque es fácil de entender. En la Edad Media existía la palabra avión. Y entonces ustedes dicen, pero ¿cómo es posible si en la Edad Media no existían los aviones? Pues déjeme decirle que sí existían los aviones. Lo que pasa es que los aviones de aquella época eran diferentes a lo que hoy entendemos como avión. Los aviones de aquella época eran aves. Y estas aves se llamaban aviones. Entonces sí existían los aviones de aquella época. Hoy en día nadie que escuche la palabra avión está pensando en un ave, está pensando en una máquina creada por el hombre que sirve para transportarnos. Entonces, si esa palabra se maneja dentro del concepto antiguo, pues pierde significado. Y si nosotros intentamos comprender un mensaje de aquella época con nuestra experiencia actual, pues nos vamos a sorprender mucho y no vamos a entender qué es lo que está pasando, porque nos están hablando de aviones en la Edad Media. Y así ocurre con muchísimas palabras. Entonces, a eso es lo que llamamos traducir en hermenéutica. A eso es lo que llamamos interpretar en hermenéutica. Poner en lenguaje actual el mensaje inalterable de las escrituras. Porque es que el mensaje es el que no se pierde. El mensaje se mantiene. ¿Se actualizan las palabras? Sí. Pero el mensaje se mantiene. El sentido del mensaje debe mantenerse. Ese sí permanece inalterable. Pero la hermenéutica por sí misma no va a poder sola para el análisis y la explicación o la interpretación de los textos. Ahora, la hermenéutica es un área, un módulo, que estudian, por ejemplo, los abogados. Todo abogado estudia hermenéutica para la interpretación de los textos legales. Y hay reglas y leyes de la hermenéutica que se aplican a la interpretación de los textos legales. Es una de las muchas aplicaciones de la hermenéutica. Y también nosotros entendemos que para los textos bíblicos se hace también el uso de la hermenéutica. Es decir, comprender el texto. Pero necesitamos la ayuda también de otras herramientas que son importantes. Como las que tienen allí en pantalla. La gramática, por supuesto. La sintaxis, que es la estructura lógica de las frases. La semántica. Pero también entender el contexto cultural. Y ese contexto cultural es fundamental cuando intentamos interpretar un pasaje de la Biblia. Y ustedes van a ver un módulo que va a ser muy interesante. Bueno, para quienes después de hermenéutica quieran continuar con el proceso, van a ver un módulo que habla acerca de la geografía y de las costumbres bíblicas. Y ese módulo es fundamental para ustedes. Porque cuando yo conozco el contexto en el que se desarrolla un pasaje de la Escritura, realmente podemos ayudarnos en la comprensión del mensaje. Y tenemos a Jesús, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní. O está Jesús en la casa de Lázaro. Vamos a poner a Jesús en la casa de Lázaro. ¿Y qué temperatura tenían en esa época del año? Cuando ocurrieron estos hechos. ¿Hacía frío? ¿Hacía calor? Tratan de imaginarse qué se sentía en el ambiente, qué respiraban, el olor que se respiraba. Eran plantas, eran frutas, era el río, el olor a tierra.
de pronto tal vez un olor a tierra húmeda. Eso interviene mucho en la interpretación y en la comprensión del mensaje. La forma en la que se vestían, que comían, el tipo de agua que bebían, en qué bebían el agua, cómo la transportaban, las sensaciones que tenían ellos, la forma en la que preparaban sus alimentos, cómo se construían las casas. Estos días tenemos por ahí un podcast en el que hemos intentado no pegarnos tanto al texto bíblico, sino tratar como de recrear un poco en palabras más corrientes, tratando de pensar un poco cómo eran esos escenarios en los que se movían los apóstoles, se movía Jesús, y no pegarnos tanto como al texto, sino contar las historias desde un punto de vista de la narrativa de lo común, de lo cotidiano. Y esto es importante porque nos permite entender cómo esos aspectos culturales terminan siendo fundamentales para la hermenéutica, es decir, para hacer esa interpretación, para hacer esa explicación del texto bíblico. Y a eso es a lo que nos vamos a referir como exégesis. Primera palabra que nos vamos a aprender ahora, la exégesis. Porque la exégesis es eso, es extraer la verdad del texto. Pero es que hoy en día la gente le llama exégesis a cualquier locura, porque la gente aprendió qué significa exégesis. La gente entiende hoy en día el significado de exégesis, que significa extraer la verdad de un texto, y entonces lanzan una mentira, lanzan una falsedad, lanzan un engaño y dicen que están haciendo exégesis del texto bíblico. Validando con una palabra técnica, un engaño. Entonces a cualquier engaño le llaman exégesis. El exégesis justamente tiene que ver es con lo contrario, con lograr escuchar lo que el autor del texto quiso decirnos en el texto. La exégesis es eso, explicación, interpretación, comprensión del texto desde la voz del autor. Por eso la cultura es importante. Por eso la geografía es importante, la historia, la gramática, la sintaxis. Todo esto es importante para que nosotros podamos comprender realmente un texto bíblico. Tenemos que dejar ese concepto de que es que Dios me dijo. Es que el Señor me habló y me ha dicho que aquí lo que quiere decir es X cosa. O sea, ya dejémonos de esas locuras. Que Dios, su palabra la dejó bien clara, bien escrita, y no necesita que un iluminado venga a decirnos que lo que realmente el Señor quiso decir es algo que solamente Él comprende y que nadie más puede entender. Déjenme decirle que no. La Biblia está escrita. La Biblia fue escrita en los idiomas más a ver, utilizamos la palabra vulgar, pero no porque es escrita de una manera desobligante. Cuando hablamos de una lengua vulgar, hablamos de una lengua común, corriente, del vulgo, de la mayoría del pueblo. La Biblia fue escrita en unos idiomas que eran para el pueblo, sencillos, simples. No fue un idioma complejo, se hizo de forma muy sencilla, precisamente para que cualquier persona pudiera comprenderla. Cualquier persona del pueblo que no tuviese una formación y una estructura académica elevada. La Biblia fue escrita en palabras muy sencillas para que todos pudiesen comprenderlos. Jesús se ponía frente a su público y no utilizaba palabras técnicas, no utilizaba palabras que no fueran de fácil comprensión por parte de quienes le estaban escuchando. Jesús utilizaba ejemplos sencillos, Jesús utilizaba la semilla de mostaza, Jesús utilizaba las ovejas, Jesús utilizaba el aire, Jesús utilizaba el sol, Jesús utilizaba las sombras, utilizaba el barro, el agua. Y hacía una sinfonía de palabras
con una construcción tan sencilla, que trasciende hasta nuestros días, pero que además es capaz de ser entendible por las personas también más sencillas que puedan llegar a tener acceso a la escritura. Y entonces, ¿qué pasó? Que llegaron las religiones. Y las religiones complejizaron el tema porque la escritura es tan sencilla de entender y tan fácil de entender. Y llegaron las religiones a complejizar el texto bíblico. Y entonces se escuchaban los mensajes en latín, por ejemplo. El idioma que nadie conocía porque el latín entró en desuso muy pronto con la caída del Imperio Romano. Entonces, cuando cae el Imperio Romano político, queda el Imperio Romano religioso. El Imperio Romano religioso impone el latín como la lengua para la lectura y para la interpretación del texto bíblico. Pero es que Jesús no habló en latín. Jesús hablaba en el idioma del pueblo. Jesús hablaba de manera que la gente podía comprenderle. Ni utilizaba tantas palabras técnicas, ni necesitaba tanta... las personas que le escuchaban no necesitaban tener un alto nivel intelectual. Es que él hablaba a la gente con lo que tenía a la mano. Y lo que tenía a la mano era el río y el aire y las frutas y los animales y el espíritu dentro de las costumbres que ellos estaban, digamos, ellos ya tenían de común acuerdo, lenguaje de común acuerdo allá para el pueblo. Eso no tenía ninguna cuestión compleja aquí. La forma en la que Jesús hablaba era muy simple, muy sencillo. Entonces ahora aparecen los grandes eruditos de la interpretación bíblica. Un domingo aparecen contándonos que Jesús a las 3 de la mañana le dio la interpretación del texto bíblico y que lo que la Biblia quiere decir no es eso, sino es lo que el Señor le acaba de enseñar a él en el Espíritu. Pero por favor, ya tenemos que superar eso. Las interpretaciones de la Escritura no son privadas. La Escritura no es de interpretación privada. La Escritura puede ser interpretada por cualquier persona porque la Escritura es la palabra de Dios dada a toda la humanidad. A todos, sin excepción. La complejizamos nosotros porque hacemos malas traducciones de la Biblia, porque en algunas traducciones de la Biblia recortan pasajes, añaden pasajes, modifican palabras. Eso es otra cosa. Pero si nosotros tomamos los textos en su sentido original, tenemos otra herramienta además, que es la comparación con otros textos similares de la época, en el que nosotros podamos mirar si las palabras que se están utilizando eran de uso común, un lenguaje común que podía ser utilizado por todos en aquella época y que era perfectamente comprensible. Pero también tenemos que hablar acerca de las fuentes históricas, porque podemos contrastar el conocimiento de la Escritura, el mensaje de la Escritura, la explicación o la interpretación, lo podemos contrastar con lo que estaba ocurriendo en aquella época. ¿Cuáles eran las costumbres de los romanos? ¿Cuáles eran las costumbres de los judíos? ¿Quiénes escribieron en su momento y si eran fuentes creíbles? Porque ahí tenemos otro gran inconveniente con respecto a la interpretación de la Biblia, y es que le damos credibilidad a cualquier cosa que aparece en medios de comunicación hoy en día, así que esto es una locura. Con el advenimiento de las redes sociales y de la Internet, tenemos un gran potencial para poder predicar, para poder enseñar, para poder llevar el mensaje a muchos. En este momento estamos llegando a muchos países. Hay gente acá de casi toda Latinoamérica. Personas que están en Estados Unidos. Antes teníamos unas personas que estaban en Europa. No sé quiénes tendremos en este instante, pero podemos llegar a muchos lugares gracias a las redes sociales, gracias a la Internet. Y eso nos obliga a que tengamos mucha responsabilidad, porque hoy en día cualquiera
con una conexión de internet y un dispositivo, cualquier dispositivo desde un teléfono en adelante, sale a decir cualquier cosa de cualquier predicador, de cualquier pastor, de cualquier iglesia, de cualquier congregación y por ganar unos likes salen a condenar y a criticar a todo el mundo. Usted se ha vuelto una locura. Criticar es tan fácil hoy en día y dañar la imagen de otro es tan fácil hoy en día como tener una conexión de internet y un dispositivo. Es todo lo que necesitan para comenzar a criticar a personas que ni han escuchado. Antes de que usted se ponga a criticar a un pastor, por lo menos tome el trabajo de escuchar unos 5 o 10 sermones y mire a ver qué es lo que está enseñando, y ahí sí. Pero deje de replicar enseñanzas que son negativas en contra de alguien cuando usted ni siquiera se ha tomado el trabajo de escuchar lo que el otro está enseñando realmente. Y lo que hacen es replicar videos, y replicar memes, y replicar chats, y replicar cualquier locura que se le ocurre a cualquiera. Eso es falta de seriedad y falta de responsabilidad del cristiano. Nosotros no podemos caer en eso. Entonces las fuentes son importantes. Entonces resulta que al youtuber o al tiktoker X le dan tanta credibilidad como a un hombre que lleva, qué sé yo, 20, 30, 50 años estudiando la escritura. O sea, por favor, tenemos que tener criterio también para eso. Las fuentes. ¿Cuál es la fuente? Y pasa en los medios de comunicación. Miren ustedes los noticieros en sus países y verán que algunos noticieros son afines a cierta ideología política y otros son afines a otra ideología política. Y cada quien escucha la que le gusta. Y entonces el que es afín a una ideología política le parece que todos los demás medios de comunicación no sirven y son mentirosos y engañan, pero lo mismo están pensando los otros. Y finalmente nos gusta consumir aquello que es afín a nuestra ideología. Si usted es de ideología de izquierda, va a consumir los contenidos de los medios de izquierda. Y eso le parece que son los correctos y que tienen la verdad. Y los otros medios le parece que no sirven para nada y que son engañosos. Pero lo que está ocurriendo en el otro lado es exactamente lo mismo, que es afín a la ideología política de derecha, entonces le gustan los medios de derecha y piensan que ellos sí están en lo correcto y todo lo demás es mentira y es un engaño. Ok, perfecto. Si quieren seguir haciéndose daño de esa manera en política, háganlo. Pero con la escritura no. La escritura no tiene dobleces, ni tiene ese tipo de dobles interpretaciones. Entonces las fuentes fundamentales para la escritura, pues es la escritura misma. Y la escritura misma a través de su propio mensaje, no a través de aquel iluminado que dijo que el Señor le acaba de mostrar X cosa de la escritura. Y la escritura no tiene interpretación privada. Las fuentes son importantes. Y ante la duda de una fuente, vayan a la fuente primaria, que es la escritura misma. Pero también podemos acudir a fuentes, a interpretaciones que han sido relevantes durante el tiempo. Esas interpretaciones que llamamos interpretaciones tradicionales, académicas, bien sustentadas, de gente que realmente se preocupó por estudiar la escritura y no del influencer de turno. O sea, tenemos mucha gente que ha estudiado la escritura de forma seria y ellos deberían ser nuestras fuentes. No el influencer de turno que anda diciendo cualquier cosa para ganarse los likes en las redes sociales. O sea, ustedes no pueden caer tan bajo realmente. Ya tenemos que tener un nivel y una seriedad con respecto a lo que nosotros estamos haciendo, con respecto a la forma en la que interpretamos la escritura, y conforme a la manera en la que hacemos que esa interpretación de la escritura se extienda no solamente a nuestra vida, sino a la vida de quienes nos rodean. Es que a veces le hacemos daño hasta a nuestra propia familia, asumiendo como verdades cosas que aparecen en redes sociales, textos, en pasquines, de diferentes personas que no se han tomado ni siquiera el trabajo de leer la escritura completa. Por eso también, a partir de ahora, y es uno de los módulos que vamos a ver durante los 2 años quienes quieran participar en el módulo de 2 años, en los módulos de este programa de 2 años, una de las misiones que nos hemos propuesto con este nuevo grupo es que vamos a leer la Biblia completa. Vamos a hacer una distribución por capítulos
y durante 2 años vamos a leer la Biblia completa. Es decir, despacito. Se lee en 6 meses, sin tanto esfuerzo, se lee en 6 meses. Pero no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a extendernos un poco más, vamos a tardar 2 años. Y vamos a leer desde Génesis, desde el primero de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Son pocas las personas que han hecho el ejercicio completo de leer la Biblia de pasta a pasta, en secuencia. Porque muchos han leído pasajes de un libro, de otro libro, pero finalmente no tienen la secuencia en su cabeza. Y también les he mencionado en algunas ocasiones que si usted le llega una carta de alguien de 2 o 3 hojas y un día lee una frase y otro día de otra página lee otra frase cualquiera, en cualquier orden, y otro día lee otra frase en cualquier orden, o sea, realmente el contenido del mensaje no va a llegar. No se comprende qué es lo que quiere decir el autor de la carta. Y es lo que nos pasa con la interpretación de la Escritura. ¿Cómo interpretar la Escritura si ni siquiera la hemos leído? De pronto podemos tratar de interpretar un pasaje y alguien dirá, es que puedo interpretar un pasaje en un capítulo. Pero ¿cómo puede alguien interpretar un versículo extrayéndolo del capítulo? O un capítulo extrayéndolo del libro? O un libro extrayéndolo del texto bíblico completo. Y por eso es que salen tantos libros apócrifos que existen hoy en día, libros mentirosos. Encontramos una cantidad de libros apócrifos que la gente, cristianos, se preguntan si será que realmente este libro pertenecía a la Escritura y alguien lo quitó de la Escritura, se lo mutiló a la Escritura. Pero porque no han leído la Escritura, porque si lo hubieran leído, se darían cuenta que las enseñanzas o los contenidos de los apócrifos entran en contradicción con el contenido general de la Escritura. Y la Escritura tiene unicidad, la Biblia tiene unicidad de principios. Cuando tú tienes un documento que entra en contradicción con la unidad general de los principios de la Biblia, de los demás libros, pues solo tenemos 2 opciones. O el resto de la Biblia está mal o el libro apócrifo está bien. Porque no pueden estar bien los 2 al tiempo. Y entonces nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué pesará más? ¿Qué tiene más peso? ¿El apócrifo que entra en contradicción con todos los demás libros y lo validamos? ¿O todos los demás libros que no resisten los principios del libro apócrifo? ¿O nos queda la fácil? Los pegamos todos en un solo tomo. Entonces armamos un solo libro bien grandote y le ponemos una tapa que dice Biblia, Sagrada Biblia, y metemos por dentro todo lo que queramos. Y como dice Sagrada Biblia, entonces todo lo que diga ahí es palabra de Dios tampoco, porque entonces cuando la gente esté haciendo la lectura completa del texto, se va a dar cuenta que hay unas contradicciones evidentes. Y por eso es que la gente no cree. Por eso es que la gente dice que la Biblia es mentirosa, es falsa. Pues claro, porque si están leyendo una Biblia a la que le han incluido una cantidad de apócrifos, pues evidentemente tiene que entrar en contradicción uno con otro. Entonces estas interpretaciones tradicionales y académicas anteriores nos ayudan. O sea, nosotros no tenemos por qué comenzar de cero. El conocimiento se construye a partir de conocimientos que otros han construido con anterioridad. O sea, ¿qué haríamos nosotros entonces en la academia comenzando a investigar cómo se hace una X operación matemática? Pero si hay gente que ya lo pensó, ya lo hizo, ya se esforzó, ya investigaron, llegaron a conclusiones, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es estudiarlos y partir de allí. No tenemos por qué derribar todas las bases conceptuales que existen a través de el tiempo y que se convierten en fundamentos académicos para la comprensión de los textos bíblicos. Lo que sí tenemos que hacer es mirar la fuente, insisto, que es una fuente realmente de credibilidad, que se ajuste a los principios hermenéuticos de interpretación y explicación de la Biblia. Solamente cuando nosotros logramos comprender que todas las fuentes no son válidas, que todas las fuentes no son correctas, que todas las fuentes no llevan a la verdad,
pues eso nos va a ayudar muchísimo también a comprender que la Biblia puede llegar a ser mal interpretada y puede producirse algo contrario a la exégesis. ¿Qué es esto que estamos mostrando acá en pantalla? Que llamaremos la eisegesis. Y la eisegesis es esto, es tener la escritura y convertirla en una marioneta o en muchas marionetas. Porque entonces en la eisegesis lo que ocurre es que ya no es la Biblia quien habla, ya no es la escritura quien habla, sino que es el mensajero quien habla, y el mensaje no se ajusta a lo que dice la Biblia, sino que hace que la Biblia se ajuste a su mensaje. Es la Biblia la que se ajusta al mensaje del mensajero, y no el mensajero quien se ajusta al mensaje de la Biblia. Esa es la diferencia entre exégesis y la eisegesis. La exégesis como la extracción del sentido real del texto. Y la eisegesis cuando convertimos a un pasaje de la escritura en una marioneta. Y por eso en la imagen que les dejo de fondo tienen muchas marionetas. Porque entonces ahí tienen las religiones. Y entre las religiones tienen los diferentes modelos interpretativos de aquellos iluminados a los que solamente el Espíritu del Señor les habla a ellos en sueños o les habla a ellos en revelaciones místicas. Porque es que eso lo escuchamos mucho entre las congregaciones. Entonces traen al invitado X que viene de otro país y viene de no sé dónde, y entonces él trae la interpretación directamente salida de la boca de Dios, sin importar lo que diga la Escritura, sin importar lo que diga la Biblia. Entonces es lo que dice el personaje de turno, el invitado de turno, el invitado internacional, como si las personas que están dentro de la congregación no fueran capaces de hacer un estudio de incluso de mucha más profundidad que lo que le está trayendo el conferencista internacional, porque es que la religión se nos metió dentro de la iglesia. Casi que uno en estos días tiene que hacer una diferencia entre evangélico y cristiano. Porque ser evangélico era seguir el evangelio, fundamentarse en el evangelio. Pero hoy en día la religión evangélica se nos convirtió en una religión más. En algunos lugares, no en todos los países, pero en algunos lugares se nos convirtió en una religión más. Entonces ahora nos toca hacer como una diferencia en algunos lugares entre el evangélico y el cristiano. Y así lo preguntan en algunos lugares. ¿Usted qué es? ¿Católico, evangélico o cristiano? Porque se está entendiendo de que incluso aquellos que se consideraban como más cercanos al evangelio, pues se les dice evangélicos es porque precisamente se fundamentaban en los evangelios, las enseñanzas de Cristo, pero eso se volvió una religión más, otro negocio más. Hay diferencia hoy en día hay diferencia entre los unos y los otros, entre los evangélicos y los cristianos. Y dentro de los mismos evangélicos hay diferentes subdenominaciones. Y cada uno tiene una marioneta de estas, por medio de la cual hacen hablar a la Biblia de acuerdo a su propio gusto, a su propia interpretación. Imponemos una idea por encima de la escritura, imponemos una idea, le damos un significado a las palabras, le damos un significado al texto, sacamos los mensajes de su contexto y hacemos que la escritura diga lo que nosotros queremos decir. Y un ejemplo bien práctico para que no lo olviden es cuando quien está dando el mensaje toma medio versículo de un libro, de un capítulo, medio versículo, y luego entonces lo pega con otro medio versículo de otro libro, y luego lo pega con otro pedacito de otro libro, y arma una frase completa, o arma un versículo completo con un esquema similar a un Frankenstein bíblico. Le toman pedazos de pasajes, mutilan los versículos, mutilan los capítulos, los pegan en un orden específico que hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga.
Un momento que estoy leyendo los mensajes a ver si hay alguna pregunta o algo. Nada, no hay disculpas. Si no lograron subir la tarea, no hay disculpas tampoco. Ok, listo. Bueno, seguimos. Entonces, esta historia ya las he contado también, la historia de un pastor que conocí alguna vez que no le gustaba que sus muchachos en la congregación se cortaran el cabello muy bajito a los lados, ¿no? Hay unos cortes ahora que pues, creo que son casi como el mío, se cortan muy bajito a los lados y se deja más alto arriba. Y hasta ahora me doy cuenta que yo caigo en ese grupo. Ese efecto del nuevo diseño de corte. Claro, me hubieran expulsado de esa congregación. En esa época tenía un corte diferente. Entonces el pastor se molestaba mucho con eso. Y decía, tomaba un pasaje de la Escritura y decía, son malditos. Había un versículo y sacaba parte del versículo y decía, son malditos. Cortaba el versículo ahí. Y luego, y ahora vayan al versículo X, yo no sé ni cómo era el enredo que hacía. Los que se rapan las sienes. Entonces tomaba dos versículos que no tenían nada que ver los unos con los otros, porque además el pasaje de los que se rapan las sienes se refería, era uno de los pueblos que iban en contra de Israel en otro momento específico de la historia. Pero quiero decir es que eran dos trozos de versículo que no tenían nada que ver lo uno con lo otro, y sin ninguna vergüenza y sin ninguna timidez partía un versículo y luego partía el otro y los unía, los pegaba, los ensamblaba y hacía un mensaje de eso. Pero es que pasa hoy en día. Yo les estoy poniendo ese ejemplo simplemente porque es el que recuerdo ahora. Es el que más recuerdo porque es que era muy evidente la manipulación del mensaje. Y maldecía a quienes se hacían ese corte de cabello. Entonces uno se pone a pensar ahora cuántas veces nos manipulan también de la misma manera. Cuántas veces sacan los pasajes de contexto, cortan los versículos, ensamblan versículos nuevos y hacen de la escritura, hacen de la Biblia una marioneta. Una marioneta que a veces lleva un mensaje como este que les estoy mostrando en pantalla, que es un mensaje en sombras, a través de las cuales el intérprete, que tiene unas creencias fundamentales, yo a veces pienso que ni siquiera lo hacen de mala fe, o sea, como con deseo de causarle daño al otro. Pienso que a veces las personas intentan al manipular, algunas intentan al manipular la Biblia, lograr que a las personas les vaya bien en la vida, o lograr que tengan una buena forma de vivir, o lograr que se ajusten más a la sociedad, o lograr que se ajusten más a lo que él considera que es un modelo bíblico adecuado. Pero terminan dando un significado propio y muy particular al mensaje de la Escritura y alteran el mensaje de la Escritura. Eso sí es cambiar el contenido de la Escritura, eso sí es agregarle la coma, eso sí es agregarle o quitarle la palabra, y no hacer una traducción del texto o traer el mensaje y ponerlo en un lenguaje actual que todos entendamos. Porque es que también nos pegamos mucho a la letra, ¿cierto? Porque entendemos que no le cambien ni una coma ni un punto. Pues realmente lo que quiere decirnos es que no alteren el mensaje. Pero en las traducciones bíblicas, ¿saben ustedes que en algunos escenarios de África, en donde no se conoce la nieve y necesitan que las personas entiendan la pureza del color blanco, de ser emblanquecidos? No dicen ser emblanquecidos como la nieve, sino ser emblanquecidos como la carne del coco. Es algo que también les he mencionado en algunas otras ocasiones. Porque no conocen la nieve, la gente no tiene acceso a la nieve, en los desiertos no hay nieve. Pero sí hay cocos, y cuando la gente parte un coco se da cuenta de lo blanco que es por dentro.
Y le están diciendo a la gente, tiene que ser tan blanco como esto. Y se ponen a pensar, ¿realmente se comete un pecado al quitar la palabra nieve y al poner la palabra, otra palabra que represente algo que es absolutamente blanco y puro? En ese caso no se modifica el contenido profundo del mensaje, aunque se ha modificado una palabra. Pero el contenido real del mensaje no se modificó. Eso es diferente a manipular la escritura para hacer decir algo que originalmente no era lo que la escritura pretendía decir. Entonces ahí es cuando hacemos una distorsión del texto, interpretamos de forma sesgada, hacemos que los pasajes se encaminen en función de la creencia de quien da el mensaje, de la creencia del intérprete. Pero ustedes tienen capacidad de interpretación, ustedes no necesitan realmente más que la relación con el Espíritu Santo, la oración y el estudio serio y detallado de la Escritura para poder comprender el mensaje. Y es que la Biblia no está velada para nadie, solamente hay que querer aproximarse a ella sin prejuicios, sin creencias culturales o religiosas que se han convertido, insisto, en columnas que se consideran inamovibles. ¿Sabe que a veces algunas personas sienten que cometen pecado cuando en sus congregaciones cambian la estructura de la forma en la que llevan el modelo funcional de cómo se hace el servicio en su congregación? Por ejemplo, en X congregación comienzan con una oración y luego entonces viene el grupo de alabanza y tocan 3 alabanzas, 3 adoraciones, y luego pasa alguien que da un mensaje para la ofrenda y recogen la ofrenda, y luego entonces pasa el pastor y da el mensaje y ya tienen ese modelo. Y de pronto un día llega alguien que pasa primero y no hace la oración de siempre, sino que comienza de una vez con el mensaje o de pronto comienza recogiendo la ofrenda o lo que sea. Y esa sola modificación ya la consideran como algo terrible y consideran que eso ya se les convirtió en un pecado y que ahora y les molesta mucho y sienten que está mal y sienten que están en contra de la escritura y en contra de la Biblia y que todos se van a perder porque hicieron una modificación de un modelo que terminaron convirtiendo en una concepción religiosa tradicional. Las tradiciones religiosas nos hacen mucho daño y van en contra de la interpretación bíblica y terminan las interpretaciones religiosas de ese tipo haciendo eisegesis, que son las interpretaciones sesgadas del texto. Y algunos ejemplos de cómo ya la escritura misma nos daba unas recomendaciones de cómo debía interpretarse la escritura y de cómo debemos afrontar la escritura. Este es el pasaje modelo que se utiliza en casi todos los textos de hermenéutica cuando queremos enseñar hermenéutica. En Nehemías. Y cuando nos dicen que leían en el libro. El libro significa Biblia, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, es que en la Biblia no existe la palabra Biblia. Eso no es cierto. De hecho, la palabra libro se traduce como Biblia, porque Biblia significa justamente eso, libro. Entonces, si ustedes quieren, pueden decir, y leían en la Biblia. La Biblia es el libro. Eso significa Biblia. Biblia significa libro o libros. Y leían en el libro de la ley de Dios. Claramente, leían. ¿En dónde? En el libro de la ley de Dios. ¿Cómo leían? Claramente. Y además ponían el sentido. Ponían el sentido. De modo que entendieran la lectura. Y no se fundamenta la hermenéutica. La imagen que tienen de fondo es una obra de arte que se llama así, La verdad y la falsedad. La falsedad intentando devorar a la verdad. Y es más o menos lo que ocurre en la interpretación de los textos bíblicos. La falsedad intentando, en la eisegesis,
la falsedad intentando devorar a la verdad. Y la verdad, en este caso, en esta imagen que tienen ustedes ahí en pantalla, la verdad que no sé por qué el artista la plasmó como tan simple, si me perdona la expresión, como tan tonta. Tiene una cara, la verdad, aquí de que se deja hacer lo que quiere. Y cuando ustedes le miran la cara a la falsedad es agresiva, ataca sin piedad a la verdad y parece que la verdad no se defendiera. En ese sentido, interpreta lo que ocurre, la falsedad ataca la verdad y la devora, pero también interpreta lo que ocurre en el sentido de que nosotros que tenemos la verdad no somos capaces de defenderla porque dudamos en tenerla. Hay gente que duda de la escritura y tiene derecho a dudar, está bien, pero para eso estamos en estos procesos de formación que le permitan que una vez se afiance en la verdad, pues tenga la valentía para hablar, para poder expresar la verdad también de una forma radical y que lleve a la verdad a muchos otros. Analicemos el texto. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Esto implica que apliquemos unos conceptos y unas herramientas intelectuales que nos permitan comprender lo que estamos recibiendo de parte del texto. Yo no sé por qué a veces algunas personas cuando X en la historia quemó libros, piensan que quemaron verdades absolutas. Y por supuesto que no estamos en favor de la quema de ningún libro. Pero lo que quiero decirles es que no todos los libros tienen por qué ser tomados como verdad. Ni todos los libros que existen en el mundo son honestos. Ni todos fueron hechos con buenas intenciones. Los libros no son más que el resultado de pensamientos, de doctrinas, de ideologías. Así que no todos los libros necesariamente traen una verdad en sí misma, una verdad que pueda considerarse sagrada. Porque a veces la gente cree que cualquier libro que llega a sus manos es una verdad completa, una verdad absoluta, y eso no es así. Los libros son solamente expresiones de pensamiento, algunos completamente errados. Por eso se nos invita acá a leer la escritura con inteligencia. Esta palabra que está marcada con el hebreo 79:22, sentido. Cuando nos vamos al diccionario hebreo, puede ser traducida de esta forma: inteligencia, cordura, entendimiento, prudencia, sabiduría, darle sentido. Entonces, cuando nos dice, le ponían el sentido a lo que estaban leyendo, para entender la lectura, lo que nos está diciendo es, leían inteligentemente, leían con cordura, leían de forma prudente, leían de forma sabia. De modo que entendiesen. Es la palabra que está clasificada en el hebreo 995. 995. Entender. Apto. Discernir. Ser docto. Darse cuenta de algo. Leían inteligentemente de manera que se convertían en alguien docto, en alguien entendido, en alguien que tenía discernimiento, comprensión, en alguien apto. Porque finalmente eso es lo que hace la comprensión del texto y la lectura inteligente. Nos vuelve aptos en algo. Pero entonces lo contrario precisamente es que si nosotros no somos aptos en la interpretación del texto, pues lo que significa es que somos ineptos. Si nosotros leemos de forma no inteligente,
no prudente, no sabia, no aplicando el sentido, lo que realmente tenemos es un resultado desastroso. Hicimos una mala comprensión, no tuvimos discernimiento del mensaje, no nos hicimos doctos en el mensaje, no lo entendimos. Y fíjense cómo también esta palabra entendiesen, el hebreo H995, significa separar mentalmente. Separar mentalmente. Es decir, salirnos del pensamiento del vulgo, salirnos del pensamiento de lo que todos piensan que allí dice, pero porque estamos haciendo una lectura inteligente, cuerda, sabia, entendida, con una opinión prudente, de manera que obtenemos un mensaje que nos permite separarnos mentalmente de nuestros propios antecedentes preconcebidos o de lo que la mayoría de la gente piensa y además está equivocado. Veamos esta palabra, dicen, y ponían el sentido, poner, aplicar, pero no solo aplicar, sino vestirse. Claro, y no decimos ataviar. ¿Vestirse de qué? Vestirse de esa sabiduría que nos da ese conocimiento, de manera que la misma palabra ataviar o vestirse también significa atesorar, guardar, y también significa mutar, cambiar. Cambiar el pensamiento equivocado por un pensamiento correcto. Y todo eso lo aprendemos en un solo versículo. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. Y ahí tienen el resumen de lo que es la definición de hermenéutica basado en la misma escritura. Casi que no necesitamos ni un diccionario que nos enseñe qué significa hermenéutica cuando tenemos el concepto de Nehemías 8:8. Una imagen de Tesalónica en la actualidad, en el fondo de su pantalla. Y dice el texto: ahora estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles que los de Tesalónica? O sea, los de Tesalónica no eran tan nobles. ¿Quiénes sí fueron nobles? Porque recibieron la palabra con entusiasmo. Y fíjense esto: examinando las escrituras, examinándolas. Vuelvo a insistir, no tengan temor en examinar las escrituras, en preguntarse, en decir, no entiendo este pasaje. La primera vez que leí mi Biblia completa, tenía un lápiz en la mano y ponía un signo de interrogación en cada pasaje que no entendía. Pero ustedes se imaginan que prácticamente en todas las hojas, todavía tengo esa Biblia, están llenas de signos y signos de interrogación y signos de interrogación. Ahora todavía tiene muchos signos, de pronto un poquito menos que antes. Pero quiero decirles que hay muchas cosas de la escritura que no entendía, eran demasiadas. Pero yo decidí leer la Biblia sin esos prejuicios. Dije, la voy a leer, ya. Así no la entienda, la voy a leer. Y resulta que con el paso del tiempo, la misma escritura que comienza a interpretarse a ella misma, te va resolviendo las preguntas. De manera que puedes ir borrando algunos de esos signos de interrogación. Porque comprendes más. Pero esta gente era noble porque recibió la palabra con gran entusiasmo. Y eran nobles porque examinaban las escrituras. No necesitaban aceptar lo que les dijera el predicador de turno, el gran iluminado. Claro que tenemos que escuchar a los maestros, tenemos que escuchar a los predicadores, para eso están allí. A los maestros, por supuesto, para eso están allí. El Señor los ha instituido también. Y vuelvo a insistir, no necesitamos volver al conocimiento desde cero. Podemos partir del conocimiento y de lo que otros han investigado, han aprendido, de las horas de esfuerzo y de tiempo que otros han tenido.
Pero podemos examinar la Escritura. ¿Y cómo las examinaban? Diariamente. ¿Y para qué las examinaban? Para ver si estas cosas eran así. Es decir, lo que les enseñaban. Para ver si lo que les enseñaban era correcto. Por eso contrastaban con la Escritura, las examinaban, cuestionaban. Es que no tengan temor de cuestionar, no tengan temor de pensar que en algún momento el predicador se está equivocando en el mensaje y seguramente usted va a descubrir que usted puede tener también una enseñanza que el Señor le da a través de la Escritura mucho mejor que lo que está recibiendo en un momento específico, que lo que le está enseñando ese gran predicador internacional que acaban de invitar a su congregación. O sea, es que acá el requisito para entender la Escritura no es que el predicador sea internacional, ni venga de otra ciudad, ni tenga grandes pergaminos. Lo único que usted necesita es hacer lo que hicieron estas personas. Recibir la palabra con gran entusiasmo, examinar las Escrituras diariamente para contrastarlas. Esa es la norma, ese es el principio orientador, el principio rector de cómo deberíamos abordar la enseñanza de la Escritura. Pero no vamos a decir que la lectura de todos los pasajes de la Biblia es sencilla, eso no va a ocurrir tampoco. Como también en todas sus cartas, hablando de las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Y la misma Escritura nos dice, es que hay cosas difíciles de entender, así que no se preocupe si usted considera y se encuentra con un muro, con una pared allí, y usted dice, no entiendo esto, no lo comprendo. Porque hay cosas que son difíciles de entender. Lo que pasa es que hay gente que es no enseñada, es decir, que no participa en estos procesos de estudio porque piensan que el estudio es malo. Además son personas que como no son enseñadas son inestables y como son inestables distorsionan, como lo hacen con el resto de la Escritura para su propia destrucción. O sea que esto ya está descrito, no está pasando actualmente y que esto es exclusividad de nuestra era. Ya en aquella época, en los primeros 2 siglos ya tenían personas que no entendían lo que Pablo enseñaba. Y esos problemas persisten hasta el día de hoy. Y como no entienden, porque son cosas difíciles de comprender, y no se preocupan por escudriñar las Escrituras, ni por estudiar, ni por aprender, pues se vuelven inestables y distorsionan el mensaje. Y distorsionan este mensaje, en este caso el mensaje de Pablo, pero también distorsionan el resto de la Biblia. Y terminan haciéndose daño ellos mismos. Y el problema es que ojalá se hicieran daño ellos mismos, pero se llevan a un poco de personas de frente con ellos. Arrastran a muchos, arrastran a multitudes en sus engaños y en sus equivocaciones. Entonces ahora sí llegamos acá para finalizar el análisis de nuestros textos. Este es uno de los recortes de este año del texto de las respuestas que enviaron hoy o estos días y que revisé hoy antes de comenzar la clase. Lo recorté de alguien que no tengo ni idea quién fue, simplemente leí la respuesta, la recorté y si es suya y bueno, felicitaciones, lo estamos volviendo famoso. ¿Cuál es la conclusión del autor del texto sobre la importancia de la historia y la filosofía en la hermenéutica bíblica de Spinoza? Y la respuesta dice, la obra de Spinoza supuso la aplicación racional del método crítico a los textos bíblicos, por lo que su esfuerzo de considerarse un logro irrenunciable para toda la hermenéutica que sea o no filosófica, no quiera renunciar ni a la letra ni a la historia del texto. Y nos preguntamos con respecto al interrogante, ¿cuál es la conclusión del autor del texto? Entonces acá viene el primer gran error que la mayoría comete cuando aborda el texto. Y es pensar que el autor del texto es Spinoza. Y el autor del texto no es Spinoza. El autor del texto habla de Spinoza. Y nos cuenta lo que él piensa que dice Spinoza de lo que es la hermenéutica para Spinoza. Pero quien está hablando acá no es el filósofo. Quien está hablando es alguien que leyó al filósofo y piensa que el filósofo cree que para el filósofo esto es la hermenéutica. Porque volvemos al concepto de las fuentes. ¿Quién es la fuente?
quién está diciendo algo. Y esto es algo esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos leyendo la Escritura. Porque ocurre con mucha frecuencia. Ocurre con mucha frecuencia que sacamos un pasaje de la Biblia, un versículo de la Biblia, que está, unas palabras, unas frases que están siendo dichas por alguien que no está ajustado a los preceptos de Dios, pero que dijo algo dentro de la Escritura y piensan que como está dentro de la Escritura es sagrado. Pero uno tiene que saber quién está hablando en la Escritura. ¿Quién da el mensaje? Jesús es el que está hablando, Pablo es el que está hablando, el apóstol Pedro está hablando, algún profeta está hablando, o está hablando alguno de los enemigos de Cristo, algunos de los que lo juzgan, algunos de los que los condenan, y están soltando una frase que está registrada en la Escritura, y por eso no se le puede considerar que es sagrada y que tiene que ser entendida como un mandato bíblico. Y hay muchos ejemplos de personas que sacan pasajes de la Biblia que han sido pronunciados por personas que están en contra de los principios bíblicos, pero que están dentro de la Biblia porque históricamente se están registrando y piensan que por el hecho de que esté en la Biblia es un principio, un precepto bíblico, y no es así. El otro día escuchaba una conversación entre dos personas. Estaba yo invitado a una reunión y uno le contaba al otro que había creado una fundación. Y que había escogido un nombre bíblico. Por eso él consideraba que estaba garantizado el éxito de la fundación. Porque había escogido un nombre bíblico. Su fundación se llamaba Fundación Babilonia. Y con toda la seriedad de esta persona, era una reunión política, ¿no? Entonces estaban ahí conversando y le decía eso al otro, le decía, mi fundación va a tener éxito porque tiene un nombre bíblico y Dios respalda lo que está en la Escritura. Y el otro le preguntaba, sí, interesado, ¿no? Sí, ¿cómo se llama su fundación? Se llama Fundación Babilonia. Ah, qué bien, le respondía el otro, qué bueno. Sí, nos va a ir muy bien porque Dios respalda lo que está en su palabra. El autor del texto, el autor del pasaje, el autor del texto. ¿Quién es el autor realmente? ¿Algunas otras respuestas? Esta frase es bien interesante. Debemos evitar el admitir como verdadero lo que es tan solo verosímil. Yo quiero que por favor le prestemos, y como decía el pasaje de Nehemías, le pongamos el sentido a esto. Le pongamos inteligencia a esto. Hay cosas que parecen verosímiles, pero no son verdad. Hay cosas que se ven como verosímiles, pero no son verdad. Porque la mentira está tan bien estructurada, tan bien diseñada y tan bien expresada que es muy verosímil, pero jamás va a ser verdad. El problema es que una vez admitimos una falsedad como algo verosímil, de ahí en adelante todo lo que venga está construido sobre un castillo de naipes. Entonces dice alguien, pero dejando esto a un lado y concediendo que a falta de demostraciones debemos contentarnos con verosimilitudes, yo digo que la demostración verosímil debe ser tal que, aunque podamos dudar de ella, no podamos contradecirla. Es decir, tenemos algo que sabemos que es un engaño, que no es verdad. Y tenemos una demostración que nos dice que eso es verosímil. Pero no podemos contradecirlo porque no tenemos herramientas de juicio. No tenemos un pensamiento estructurado, una dosis de raciocinio que nos permita
separar la verosimilitud de la verdad. Y no podemos contradecir esa verosimilitud. Pero ello no significa que sea verdad. Hay cosas que parecen verdad, pero no son verdad, son verosímiles apenas. ¿Y saben quién está enseñando esto? ¿Quién dice esto? Ustedes leyeron el texto. Estas son frases de Spinoza. No del autor del texto, porque el autor del texto no es Spinoza. Pero eso está enseñando Spinoza. Entonces, hay una contradicción un poco entre la hermenéutica de Spinoza, porque nos dice que no podemos aceptar algo verosímil como si fuera verdad, pero finalmente él mismo entra en una contradicción que hace implosionar su propia hermenéutica, porque dice, bueno, pero si no podemos llegar a la verdad, sino que tenemos algo que es verosímil, aunque podamos dudar de ello, no lo podemos contradecir porque no tenemos herramientas para contradecirlo, ya sea porque no tenemos la formación adecuada o las herramientas adecuadas o las pruebas adecuadas. Entonces tenemos que aceptarlo. Pero pues no es así. Spinoza también se equivoca en estos conceptos. El hecho de que nosotros no podamos controvertir algo todavía no significa que tenemos que aceptar como verdad algo que es apenas simplemente verosímil. Es una de las grandes fallas de la hermenéutica de Spinoza. Spinoza es un personaje muy interesante realmente. Spinoza no fue amado por los católicos. Lo odiaban. Porque se iba en contra de las doctrinas del catolicismo. Y Spinoza era de origen judío. Y los judíos lo odiaban. Porque Spinoza se iba en contra de las doctrinas fundamentales del judaísmo. Entonces se le acercaron los protestantes de la época, creyendo que como no era católico ni judío, estaba más cerca del protestantismo. Y Spinoza tampoco era protestante y atacaba algunos de los fundamentos de los protestantes de la época. O sea que Spinoza no le caía bien a nadie. Y tampoco podían clasificarlo ni como católico, ni como judío, ni como evangélico de la época, o como cristiano de la época. Nosotros hacemos una diferencia clara, muy clara, entre católico y cristiano, actualmente y en la Edad Media también, porque las doctrinas son totalmente diferentes. Las doctrinas del catolicismo son contrarias a las doctrinas del cristianismo, pero bien marcadas las diferencias. Y eso también lo entendían en la Edad Media. Entonces, en lo que le convenía a los católicos, lo citaban en sus textos como si Spinoza fuera católico, porque era un personaje muy inteligente, muy influyente. Pero en lo que no les gustaba entonces lo consideraban hereje. Entonces depende de quién escribiera y sobre qué escribiera. Pero lo mismo pasaba con los judíos. Los judíos desecharon completamente a Spinoza y lo condenaron. Y algunos pensadores y algunos escritores cristianos de la época también lo condenaron. Entonces Spinoza no iba con ninguno. Por eso dudaba de todos. Por eso comenzamos con Spinoza, nuestro curso de hermenéutica. Porque es un personaje que realmente es bien interesante, la forma en la que él aborda la concepción de la escritura. A él no le daba miedo irse en contra de todos, porque consideraba que ninguno tenía la razón en la forma en la que estaban interpretando los textos bíblicos. Pero cuando ustedes analizan en profundidad qué era lo que criticaba Spinoza de cada uno, se da cuenta que terminaba criticando era la aceptación de posiciones puramente religiosas, porque Spinoza sí aceptaba la escritura tal y como viene. Pero la religión, las posiciones religiosas que tenían los católicos, los judíos o algunos movimientos cristianos de la época en cuanto a la doctrina religiosa, la atacaba. Ahora, ¿uno puede decir que Spinoza estaba movido por el Espíritu Santo? Yo pienso que tampoco. Yo pienso que él se quedó puramente en la intelectualidad. Entonces, aquí tenemos un problema. Y es interpretar a partir de la intelectualidad e interpretar a partir solamente de la construcción de un modelo hermenéutico propio que no le da cabida a
la verdad de la escritura, sino que convierte pasajes de la escritura en algo verosímil, porque es que Spinoza hace su propia hermenéutica. Entonces él termina también haciendo eisegesis de la escritura. Spinoza no hace una exégesis completa de la escritura, porque en lo que no le conviene hace eisegesis. Entonces se pelea con el catolicismo, se pelea con el judaísmo, se pelea con el cristianismo y se pelea con él mismo porque entra en contradicción con él mismo también. Claro, era solo un hombre imperfecto, pero que se atrevió a cuestionar las bases doctrinales de los movimientos religiosos más importantes de la época. Y finalmente termina controvirtiéndose a sí mismo. Pero eso no le quita valor a su investigación, a su forma de pensar, a su forma de dar la batalla intelectual contra los grandes movimientos religiosos de la época. Y ahí tenemos esta frase, nos muestra que termina él diciendo que no podemos aceptar lo verosímil como si fuera verdadero, pero en el siguiente párrafo, apenas en el siguiente párrafo ya entra en contradicción con él mismo. Y dice, pues bueno, si no conozco entonces la verdad, entonces pues aceptemos la verosimilitud. Y ya se cae pues también la hermenéutica de Spinoza en ese sentido. Entonces el autor del texto finalmente termina no siendo, el autor de ese texto que ustedes leyeron termina no siendo Spinoza, que termina siendo otra persona que usted, bueno, la opinión del texto, pero es que para dar la opinión del texto tienen que haberlo leído. Y dar la opinión del texto no es fácil. Déjenme decirles que dar la opinión de este texto no es fácil, ni siquiera cuando uno lo ha releído varias veces. Ni a pesar de que algunos de ustedes lo leyeron hace 3 años y ahora lo vuelven a abordar, no es fácil dar una opinión personal del texto porque el texto es denso. Y el texto requiere tener unos conocimientos previos y conocer por lo menos la estructura histórica de lo que estaba pasando con Spinoza, quién era Spinoza, de dónde venía, cuáles fueron sus contradictores, qué apoyaba. O sea, se necesita tener como que ustedes hubiesen hecho una investigación previa acerca del personaje, de lo que él creía, y entender a Spinoza no es complicado. Tiene varios volúmenes que son extensos y lo que hace el autor es intentar explicar un poco. Acá hay una respuesta de alguien que dice que interpretó el texto. Ahora yo le estoy pidiendo acá, ¿qué interpretan ustedes del autor del texto? No que interpretan de Spinoza, es que aquí es donde se cae la mayoría de las respuestas, se caen en este punto. Porque ¿cuál es su opinión personal del texto? Y entonces creen que yo le estoy preguntando la opinión de Spinoza, y aquí le estamos preguntando la opinión de Spinoza. Aquí lo que estamos preguntando es la opinión de este señor. Ya ustedes recordarán que le estuvieron antes, recordarán a Juan Manuel Forte, que es un filósofo, es un historiador, que escribe en esta revista que se llama Análisis de Seminario de Historia de la Filosofía, que este es un artículo que apareció en diciembre del 2008. Es un artículo que hace parte de esta revista que es de propiedad intelectual de la Universidad Complutense de Madrid. Lo que yo le estoy preguntando es, ¿qué opina usted de lo que Juan Manuel Forte opina de Spinoza? Miren la pregunta cómo es. ¿Qué opina usted de lo que opina Forte? ¿Qué opina de Spinoza? Tienen ustedes que conocer acerca de Spinoza. Tienen que conocer quién es Juan Manuel Forte, cuál es su pensamiento, su ideología, sus documentos, qué escribió, para poderse hacer una idea de quién es él y comprender el texto. Y luego entonces ustedes hacerse una idea de qué fue lo que Forte escribió de Spinoza. Y eso requiere una producción intelectual exigente. Es decir, que si usted leyó por encima el texto, pues no tiene ni idea qué dice el texto. Seguramente no tiene ni idea qué dice el texto. Pero si usted quiere conocer los fundamentos de la hermenéutica de Spinoza, lo invito a que vuelva a leer el texto, intente leerlo, aproxímese ahora con menos predisposición, con más libertad durante esta semana, lea el texto y comienza a acercarse un poco hacia uno de los autores de la hermenéutica más prolíficos que ha existido en la historia de la humanidad.
con todas las equivocaciones que ya hemos detallado acá, pero que tiene muchísimo que enseñarnos acerca de cómo abordar el texto bíblico. Finalmente, ¿qué pasó con Spinoza? Que él no pudo conciliar algo de lo que consideraba él como lo que para él no eran verdades, sino verosimilitudes. Porque es que cuando tú lees a Cristo en las bodas, transformando el agua en vino, es algo que para Spinoza no puede ser aceptado como una verdad. No puede ser aceptado como una verdad porque no tiene evidencias, porque él no estuvo allí, por ejemplo, para haber tomado de ese vino, ni haber visto previamente los cántaros llenos de agua, ahora transformados en vino. Entonces él dice, yo no puedo considerar que esto es una verdad, nos vamos a contentar con que es una verosimilitud. Y por eso es que él no termina haciendo una exégesis espiritual del texto, porque él no era espiritual. Intentó abordar las escrituras desde el punto de vista de lo intelectual puramente. Y es un ejercicio interesante, ayuda. Pero Dios es Dios, y si Dios es espíritu, pues la escritura está producida por espíritu. Entonces, intentar racionalizar a Dios es traerlo nuevamente a nuestro plano terrenal y a nuestras limitaciones físicas. Y cuando tú pones a Dios con las limitaciones físicas, entonces ya no es Dios, es un hombre común y corriente. Y como es un hombre común y corriente, entonces no puedes hacer una exégesis espiritual. Porque necesitas que entender que Dios es Dios. Y que Dios no está sujeto a lo que nosotros estamos sujetos dentro de nuestros cuerpos humanos. Entonces, al quitarle a Dios su deidad, ya tienes muchísimos pasajes en la Escritura que para la hermenéutica de Spinoza no son verdad, sino son solamente verosimilitudes. Es por eso que se cae la hermenéutica de Spinoza, porque él no puede comprenderla completamente y entra en contradicción con él mismo, porque intenta abordar a Dios con pensamiento puramente humano. Bueno, dejamos hasta acá por hoy. Entonces, creo que con este primer pasaje que tengo, esta primera aproximación acerca de lo que es la hermenéutica y de cuáles son las utilidades que puede llegar a prestarnos, es que vamos a comenzar a abordar este módulo. Nos vamos a ver apenas cada semana, ojalá tuviésemos más tiempo. Nos vamos a ver apenas cada semana y trataremos de recoger los elementos fundamentales de la hermenéutica. Hay un libro que va a ser publicado también sobre este tema. El libro sobre manuscritos bíblicos está ya prácticamente listo. Pronto se lo vamos a poner a disposición también. Y este libro sobre hermenéutica también lo vamos a publicar para quien quiera tener. Les invitaría, insisto, a que si no tuvieron el tiempo suficiente o lo que haya sido que les impidió leer el PDF, por favor lean. Yo les agradezco muchísimo nuevamente la presencia que han tenido hoy. Muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos. Nos extendimos un poco, por supuesto, pero creo que valía la pena dejar claro por lo menos 3 conceptos que no se pueden olvidar. Primero, que es hermenéutica, que es exégesis y que es eisegesis. Si hoy por lo menos nos fuimos con esos 3 conceptos, pues vamos bien. Hay examen. Creo que hay examen esta semana. El primer examen para todos, para los nuevos, no se asusten con el examen, eso es súper fácil. Todos los exámenes son muy sencillos.
Solo hay que leer. Bueno, si pueden volver a ver el video, les ayudaría bastante también. Si no le va tan bien en el examen, por favor, regrese a la próxima clase también. El próximo jueves nos vemos acá, que tenemos 6 meses para recuperar calificaciones cuando nos vaya mal en alguna, así que no se asusten. Los profesores que están acá no están en la obligación ni de presentar tareas ni de presentar exámenes. Si lo quieren hacer ustedes porque quieren probarse ustedes mismos, pues felicitaciones, bienvenidos. Entonces, igual cuando ustedes hagan sus exámenes, yo también participaré en ellos y los perderé, como debidamente corresponde. Muchísimas gracias, el Señor los bendiga. Por favor, vamos a despedirnos con una oración. Pero, a ver, ¿quién me aparece acá de los que no sean tan nuevos? Héctor, me apareces acá aquí como de primero con cámara encendida de los que no están tan nuevos. Héctor Barahona, ¿nos quieres despedir, por favor, con una oración esta noche? Te agradezco. Hola, ¿me escucha? Perfecto. Ya. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tenemos de poder acercarnos cada día más a ti, Señor, a tu palabra, Señor, poder quitar esa barrera humana, Señor, que nos hace entender las cosas de una manera que no es la que tú quieres para nosotros, Señor. Así que te damos muchas gracias desde ya, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando cada tiempo, cada momento, Señor, en el aprendizaje, Señor, en leer tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque siempre nos escuchas, Señor, y porque estás atento, Señor, a lo que nosotros vayamos necesitando, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Héctor, ¿estás en Chile? Sí, de Chile. Estamos acá. Sí, te nota el acento. Ya aprendí a conocer el acento chileno. Muchísimas Sí. gracias, bendiciones para todos. Bendiciones. Buenas noches. Bravo. Buenas Bendiciones. noches, gracias, profesor. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas